Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Es domingo y ya estamos aquí para, de la mano del Partido Podcast, traeros una historia con el balón como protagonista. Como ya comenté la semana pasada, a estas alturas de año deberíamos estar disfrutando del fútbol de selecciones. En su lugar, estamos viviendo las últimas jornadas de los diversos campeonatos que se están disputando y esperando agosto para la definición de la Champions y de la Europa League. Para algunos son días alegres, ya que su equipo ha ganado algún título, pero para muchos otros son días tristes, ya que su equipo habrá descendido. Siempre digo que el fútbol es un deporte cíclico, y que todo, o casi todo, vuelve. Los que estos días han perdido la categoría, algún día volverán a reverdecer laureles, seguro. El fútbol tiene ese componente de sentimiento que lo hace único, pero hay que tomar cierta distancia y ser consciente de que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Hoy volvemos a atender uno de los apartados que más me gusta abordar en Quiero ser como Letizier, como es el de descubrir la labor que hacen los profesionales alrededor de este universo fútbol tan enorme. Hoy quiero hablar de los encargados de trasladar lo que está sucediendo en el terreno de juego hasta nuestros hogares, bien sea a través de la radio o de la televisión, los narradores. Está claro que a lo largo de la historia los habrá habido mejores y peores, y que cada uno tiene su favorito. Desde el legendario Víctor Hugo Morales hasta los más modernos Miguel Ángel Román o Carlos Martínez, pasando por un genio que también hizo sus pinitos futbolísticos como era Andrés Montes. Aprovecho este repaso a algunos nombres para preguntaros, ¿cuál es vuestro narrador favorito? Ya sabéis que podéis contestar en los comentarios de iVoox o a través de las redes sociales del Partido Podcast. No quiero alargarme demasiado en esta presentación, ya que hoy viajamos al otro lado del océano, donde nos espera Daniel Nora, narrador en TUDN, un canal perteneciente a Univisión, donde el deporte rey tiene un papel importantísimo. Hola Daniel, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol y en este caso de periodismo. ¿Qué tal, Gaija? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para tu espacio y para poder conversar y compartir un rato. El placer es mío, Daniel. Nuestros oyentes te pueden seguir en Twitter, en @cantogoles, un nick muy definitorio, ¿verdad? ¿Cantar goles es lo más bonito de tu profesión? Sí, por mucho, y fue algo arriesgado bautizarme con ese nickname, porque de alguna manera me iba a definir para siempre, pero yo quería trascender, quería que mi trabajo también se distinguiera por una marca, por un sello, y con ese cantogoles lo encontré. El tema es que luego también han surgido oportunidades en otros deportes, especialmente en el béisbol, para hacer grandes coberturas, que también es un deporte que me apasiona mucho y que se ve bastante en Estados Unidos y el resto de las Américas, pero siento que de alguna manera he podido manejarlo, ¿no? Y por ahí cuando intentan hacerme alguna broma digo, bueno, pero es que también canto jonrones. Solo que en ese caso sería un nickname muy largo, ¿no? Sí. Yo te prometo que de béisbol no te voy a preguntar nada más que nada porque no tengo ni idea. O sea que por esa parte puedes estar tranquilo. ¿Qué gol o qué jugada te gustaría cantar si no lo has hecho ya? A ver, un gol que nunca voy a olvidar fue uno de la selección venezolana en el estadio de mi ciudad, en Puerto Ordaz, por eliminatorias a Brasil, un partido que se le gana a Colombia 1-0, un tanto de Salomón Rondón, y lo recuerdo y no lo voy a olvidar nunca, no tanto por lo que haya significado el gol, porque
después, una vez más, como siempre, nos marca nuestro destino y nuestra suerte, pues nos quedamos cortos para ir a un mundial. Pero lo recuerdo por haber estado allí, en un estadio que para mí significa mucho, porque fue en donde me hice fanático, en donde vi mis primeros partidos de fútbol y en donde luego tuvo que hacer la adaptación de dejar de ser fanático para ser periodista y cubrir al equipo de la ciudad para medios importantes, ¿no? Y entonces fue un estadio en el que aprendí mucho, en el que narré mis primeros partidos, y poder narrar un gol de la selección allí creo que me marcó de una manera muy positiva. El estadio, la verdad, era un hervidero. Esa noche fue espectacular por el resultado, por el ambiente que hubo, por cómo empujó la gente, y lo voy a llevar siempre conmigo. Recuerdo cada palabrita de ese relato, y también me preguntas por uno que no ha ocurrido, y bueno, el que no ha ocurrido definitivamente es el primero de Venezuela en un mundial. Yo sueño todos los días con poder relatarlo. De hecho, muchas veces hago el ejercicio mental de imaginarme en esa situación y de pensar en lo que diría, ¿no? Sin tener que estructurar tanto, pero sí pienso en lo que no puede faltar en caso de que me toque relatar el primer gol de Venezuela en un mundial. Claro. Mira, ya voy a aprovechar. ¿Cómo se vive el fútbol en Venezuela? Porque es un país que, bueno, desde aquí, desde Europa, pues siempre se ponen malos ojos en Brasil, en Argentina, que son igual los países más grandes a nivel futbolístico. ¿Cómo se vive el fútbol en Venezuela? Contrario a lo que muchas personas creen, Gaizka, hoy es el deporte más practicado, y es una tendencia que empezó a desarrollarse así, yo creo que desde el famoso boom vino tinto en el 2001 con la selección que dirigía Richard Páez, y que de alguna manera sorprendió al continente con una racha de victorias consecutivas. Luego llegó la transición en el proceso de César Farías y empezó a ser un equipo mucho más competitivo, y creo que eso fue de alguna manera metiéndose en la mentalidad de los jóvenes en Venezuela, porque antes era el béisbol. El deporte más popular es el béisbol, el más seguido es el béisbol, pero el más practicado es el fútbol, porque también es una cuestión lógica. Para eso necesitas un par de piedras en la calle y ya lo tienes. Sí. Y obviamente el crecimiento que han tenido figuras venezolanas en el fútbol extranjero en el último tiempo, pues ha avivado de alguna manera esa llama. Lo doloroso de todo esto es que el crecimiento de los jugadores no ha ido de la mano con el crecimiento federativo en el último tiempo. Y desde las oficinas yo creo que no se ha sabido aprovechar, no se ha construido una estructura que permita el desarrollo de más y nuevos talentos. Y entonces siempre queda esa brecha allí entre lo que se hace desde la organización y la pasión que vive la gente. Y la víctima a la larga termina siendo en muchas ocasiones también el fútbol doméstico, los equipos del fútbol local, a los que no mira nadie, porque nos podemos reunir a ver un partido de la selección, porque podemos estar pendientes de lo que hacen nuestras figuras afuera, pero a la hora de la chiquita nadie va a ir al estadio a acompañar al equipo de su ciudad. Pues es una pena que no se acompañe, ¿no? Que no se le dé el empujón desde la estructura federativa a la pasión que dices que siente la gente. Sí, yo creo que se ha quedado a deber en el último tiempo. Es algo que se ha podido capitalizar mucho mejor. De hecho, los capítulos más recientes de la selección absoluta tienen que ver con desencuentros entre técnicos, jugadores y directiva, y no entre buenos resultados en la cancha. Entonces, cuando en torno a un equipo se arman tantas novelas y tantos culebrones, la gente se termina espantando, la verdad, porque la gente quiere ver fútbol, y la gente quiere poder hablar de fútbol y no de si este dijo y aquel le respondió y entonces ahora este no le habla a este. Ahora mismo el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol está preso. Algo que se está robando, obviamente, el centimetraje de la prensa deportiva en Venezuela en las últimas horas. ¿Por qué? ¿A qué es debido? Que no me he enterado. Viene de un problemita de malversación de fondos y fue un problema que terminó explotando con el despido del último seleccionador, Rafael Dudamel. Dudamel también movió sus piezas, movió sus cartas. Hay un proceso legal por difamación que ahora enfrenta este señor Jesús Berarnidelli, que está pues en medio de un proceso bastante incómodo, pero que obviamente pone a temblar nuevamente los cimientos del fútbol venezolano. Pues vaya, espero que se resuelva. Bien, después de este pequeño rodeo, aprovechándote para hablar un poquito de fútbol venezolano, quiero ir un poquito a tus inicios. ¿Qué fue lo primero? ¿Tu pasión por el fútbol o tu pasión por contarlo, por narrarlo, por comunicar?
siempre fue por contarlo, Gaisca. Yo creo que la carrera del narrador siempre comienza con la ilusión de ser jugador, o al menos lo he visto en muchos colegas que en cierta medida han tenido buenas carreras en el fútbol amateur, incluso algunos llegando a equipos juveniles. Lo mío siempre fue contarlo. Yo sabía que no tenía la capacidad para jugarlo, así que la verdad nunca me enfrasqué en eso. Y de hecho, te digo con mucha seguridad que contarlo porque antes de querer contar fútbol ya quería contar historias. A mí el tema de las noticias siempre me atrapó. El tema del periodismo siempre estuvo muy presente en mi casa. Me gustaba leer noticias internacionales, cultura, de hecho hasta espectáculos, todo. Lo que viniera en la prensa yo me lo terminaba devorando. Y creo que eso dio paso a decir, bueno, si puedo contar algo va a ser de fútbol porque además me encanta el fútbol. Y siempre quise ser periodista. La verdad no tuve nunca dudas sobre lo que quería hacer cuando entrara a la universidad. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos? Donde yo sé, gracias a un hilo fantástico que pusiste en Twitter, que tuvo un papel importante una persona, Gerardo Izzo. Sí, Gerardo Izzo era un inmigrante italiano en mi ciudad. Yo soy de Puerto Ordaz, en Venezuela, en el suroriente del país, y es una ciudad que siempre le abrió las puertas no solo a personas que llegaban fuera de Venezuela, sino a personas que llegaban de otras ciudades en Venezuela. Era una ciudad industrial con oportunidad de trabajo en prácticamente todas las ramas y obviamente muy atractiva. Y bueno, este señor Gerardo Izzo llegó allí y de alguna manera trajo esa pasión futbolera con la que vive el italiano y la terminó contagiando en Puerto Ordaz en grandes proyectos. Formó parte de la directiva del equipo de la ciudad, que es Mineros de Guayana, y de hecho esa fue la directiva que de alguna manera gestionó el único título en Venezuela que tiene Mineros. Hoy la única estrella se le debe a esa directiva y a ese grupo de jugadores que comandaba Gerardo Izzo. Y luego de su paso por Mineros, él se interesa también en el mundo de las transmisiones deportivas, entendiendo que era una ciudad muy apasionada, y pues él creó su productora, iba rentando espacios en diferentes emisoras locales para retransmitir fútbol europeo, fútbol de la Champions, de la Europa League, Eurocopas, Copa América, cualquier evento grande que viniera por allí tenía el sello de la productora de Gerardo Izzo, que además era un personaje bastante conocido en el ambiente futbolístico, por lo cual se le hacía fácil también el tema de ventas a nivel radial. Y también sé que empezaste narrando goles en la PlayStation. Sí, como muchos. La verdad, me distraía jugando en el Play y de alguna manera era la plataforma perfecta para practicar y para poner a volar la imaginación. Y bueno, eso realmente terminó siendo pues el movimiento que desencadenó todo lo que vino, porque bueno, tuviste oportunidad de leer el Twitter, pero en ese momento o en una de tantas tardes en las que yo estaba narrando un partido de PlayStation, pues entró una señora amiga de mi mamá que de alguna manera estaba vinculada a una emisora radial local, y ella quiso aprovechar que era el verano del Mundial del 2002, estaban en los preparativos de ver qué cobertura o cómo iban a afrontar el tema mundial en esa emisora, y se le ocurrió que podían abrirle un espacio a un niño de 11 años que tenía una vocecita muy, pero muy débil, pero muchas ganas de echarle piernas, la verdad. Por cierto, ¿tienes algún ídolo, algún referente? En la narración siempre fue Luis Omar Tapia. Samuel Eto'o, el que tiene la pelota es Andrés Iniesta. Aquí está Larsson, Samuel Eto'o, viene el empate, ¡gol! Y hoy tengo el gusto de trabajar con él, de llamarlo amigo, de levantar la mirada en mi escritorio y tenerlo allí muy cerca. Y eso, la verdad, siempre me parece increíble. Es algo que quizás no termine de asimilar, pero que creo que también lo encuentro como un premio a los sacrificios y a todo lo que me propuse desde muy niño. Yo siempre digo que yo no empecé narrando, yo empecé imitándolo a él. De hecho, sus apodos eran muy populares en Latinoamérica
y de ahí me iba agarrando, ¿no? Y a la larga el narrador termina siendo una cuota de estilo de cada quien, de cada uno que le gusta, ¿no? No digo que sea una imitación, pero a la larga consigues como ponerle tu sello personal a todo lo que vas encontrando en el camino. Eso lo hemos hecho mucho, imitar a cualquier narrador. Aquí en España había uno que era un grande, Andrés Montes, sobre todo se hizo muy famoso retransmitiendo NBA y era capaz de hacer cualquier partido tedioso, que claro, aquí en España era igual a las 3 de la madrugada y evitaba que te durmieses, también en parte gracias a sus apodos y a sus locuras. Sí, ese termina siendo el gran reto del narrador, ¿no? Mantener metida a la audiencia al margen de lo que esté ocurriendo en la cancha, que no siempre va a ser atractivo. No, cierto. Tú empezaste en radio, pero ahora haces televisión. ¿Con cuál de las dos te quedas? Te diría que con televisión. Me gusta mucho más. Creo que terminas de alguna manera poniendo más a prueba tus conocimientos, porque cuando estás narrando en televisión, errar un nombre te pasa factura. Porque alguien más lo está viendo en casa, ¿no? Y evidentemente es algo que en radio no pasa. Ahora, no digo que esa sea una licencia ni una manera de relajarte en radio. Creo que la radio es mágica porque encuentras otra cantidad de retos importantísimos. Tienes que ser mucho más descriptivo. Las pausas son menores. El ritmo tiene que ser quizás un poco más acelerado que en televisión. Y eso también es un reto bonito, ¿no? Pintarle a la gente el cuadro de la mejor manera posible para que los que no están viendo puedan de alguna manera sentir que están viendo. Y ese es el gran reto del narrador en radio, pero de elegir siempre me quedaría con televisión, me gusta mucho más. Acabas de comentar lo de las posibles erratas. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que digas, madre mía? Por supuesto. Sí. Sí, por supuesto. Yo creo que el que no lo admita te está mintiendo. Pasa menos. Con el tiempo empieza a pasar menos, sobre todo cuando ya terminas conociendo muy bien a un equipo. Yo he tenido la fortuna de narrar Bundesliga en los últimos 4 años. Y lo que era al principio, hoy ya no pasa más. En Bundesliga sí te puedo decir que muy difícilmente termine errando un nombre de algún jugador. Eso puede ocurrir cuando nos encontramos equipos que no hacemos a menudo. Cuando hay pronunciaciones extrañas, obviamente nos invade un poquito el tema de la inseguridad también, y cuando hay inseguridad se produce el error. Claro. Pero es muy común, es más común de lo que muchos creen, confundir a un jugador con otro. Que tiene que ser la gran misión, no hacerlo, sí, sin dudas, pero en el camino te va a pasar muchas veces. Claro. ¿Cómo preparas tú un partido? ¿Cuánto trabajo hay? Porque yo creo que mucha gente piensa que los narradores van allí, se ponen delante de la tele o van al estadio y empiezan a hablar. Yo sé que hay más trabajo detrás. ¿Cómo lo preparas tú? A mí me parece que nunca me queda tiempo suficiente para preparar un partido. Siempre le dedico buen tiempo y siempre me quedo con la sensación de que pude haber preparado más cosas, ¿no? Porque cuando empiezas a prepararlo te das cuenta que un dato va llevando a otro, una estadística va llevando a otra, una declaración en la previa a un partido va llevando también a otro aspecto que tienes que cubrir. Y de repente es como un árbol que va creciendo y tiene un montón de ramas y no sabes dónde parar esas ramas, porque dices, no sé hasta qué punto vaya a usar todo en el partido, no sé qué tanto es importante o no, pero a mí siempre me queda esa sensación de hubiese querido al menos una hora más para poder seguir buscando. Lo cierto es que no hay un truco específico, digamos, no hay un lugar exacto al que ir para preparar un partido. Un partido se puede preparar desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista, porque abarca un montón de historias. Los equipos, cada uno de los jugadores, los entrenadores. Claro. Hay narradores que apuestan más a un tema estadístico. Hay narradores que intentan apoyarse más en los números. Cómo llegan los últimos 10 partidos, cuántos goles recibió, cuántos goles anotó. Hay otros que se van más por las historias personales de los jugadores. Si es una historia de superación, un hijo de inmigrantes que lo rechazaron en 18 equipos juveniles y al final tuvo su oportunidad. Y entonces depende de ti agarrar cada cosa, ¿no?
pero la preparación de un partido es infinita y no se puede subestimar. O sea, te tienes que preparar también cuando narras un Real Madrid-Barcelona y aún mejor cuando te toca un Shakhtar contra Lyon, porque son equipos que desconocemos más y eso hay que admitirlo también. Y en ese desconocimiento, pues, requiere un compromiso mayor a la hora de prepararlo. Claro. En este punto, claro, me imagino que también será importante contar con un comentarista adecuado y que haya cierta complicidad entre narrador y comentarista, ¿verdad? Sí, la complicidad se va haciendo con el paso de los partidos. Yo como narrador aprendí algo muy, muy temprano, diría yo. El comentarista merece la repetición. El narrador tiene el deber y la obligación de llevar el ritmo del partido, los altos, los bajos, pero tiene que respetar los espacios que son del comentarista. Y el comentarista muchas veces espera a que el narrador le dé paso. Y en ocasiones vemos gritos de goles que quizás se van a destiempo y que terminan tapándole la repetición. Y luego el comentarista se queda sin la oportunidad de comentar la jugada con una repetición. Entonces, yo trato de que mi grito de gol sea sustancioso. Me gusta meterle algo de poesía cuando encuentro algo que se me viene a la mente rápido, pues trato de ser creativo, pero corto rápido. Apenas veo que empieza la repetición, trato de ya ir cerrando mi relato porque entiendo que el comentarista merece todo ese espacio de repetición solo para él. En una época en que las redes sociales están a flor de piel, de hecho, tú y yo digamos que nos conocimos a través de una red social. Sí, totalmente. También, claro, deja más espacio para las críticas. ¿Cómo se afrontan esas críticas para vosotros que estáis muy expuestos, los narradores? Sabes que muchas críticas vienen, o al menos las que me han tocado, han venido desde un patriotismo que yo puedo entender, pero la verdad no comparto, porque me pasa en ocasiones que estoy narrando un partido de James, por decirte algo, que en el último tiempo no me venía bien con el Bayern. Y tocaba decirlo, y entonces recibía, qué sé yo, 6, 7 mensajes de colombianos que me decían, porque tú eres venezolano, y entonces dices que acá. No tiene que ver con mi nacionalidad. De hecho, yo soy una persona que se alegra por el éxito de los venezolanos en el extranjero, pero tampoco saco bandera y saco pecho por eso y digo hay que apoyarlo porque es venezolano. Para mí lo último que termina pesando y lo último que termina importando es la nacionalidad de un jugador en un fútbol que está tan globalizado. Y eso es algo que el narrador y el profesional de esta área tienen que hacerle entender al fanático. Nosotros tenemos que llevar un mensaje de sobriedad, de fácil entendimiento para la gente, de que nosotros estamos nada más analizando un partido de fútbol. A mí me viene completamente igual si gana el Madrid o gana el Barcelona. Y la gente no lo cree, porque la gente vive en su fanatismo, disfruta el fútbol de una manera muy distinta y cree que en el periodismo también es así. Aunque hay periodistas que son partidarios y logran también tener una carrera exitosa reconociéndose hinchas de un equipo, yo apuesto por el otro lado. Y yo siempre trato de marcar mi neutralidad en ese sentido. En esto último que acabas de comentar, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasa un poquito lo mismo. Yo tengo la suerte de que el equipo al que más banco, al que más sigo, el primer equipo al que miro su resultado, es un equipo de segunda B aquí en España. Es el equipo de mi pueblo. Yo para eso soy muy anglosajón, con lo cual a mí, digamos que me da igual que gane el Barça o que gane, por ejemplo, el Madrid. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo esa ventaja. Yo creo que hoy es una ventaja. En un mundo tan polarizado termina siendo una ventaja porque lo disfrutas más, te amargas menos, la verdad. También. Tú ahora mismo trabajas en Estados Unidos, en una emisora que se llama TUDN. Me gustaría saber un poquito cómo organizáis el trabajo, cuántos sois. Sí, bueno, TUDN es un canal de televisión que sale en 2 países distintos. La señal se emite tanto en México como en Estados Unidos, entendiendo que no siempre puede ser simultánea porque, bueno, hay un tema de derechos de algunas propiedades que ejercemos en Estados Unidos y no en México y viceversa, ¿no? Pero el tema de que sea una señal binacional obviamente le termina entregando al talento una oportunidad única porque puede penetrar en un mercado tan grande como el mexicano y también tan interesante como el estadounidense en la televisión hispana.
me preguntas cómo distribuimos el trabajo, la verdad son asignaciones semanales, pueden variar muchísimo. A mí me puede tocar desde escribir un reportaje de quiénes son los jugadores más apetecibles que quedan libres ahora en el mercado de fichajes, hasta relatar un partido. Entonces la verdad es bien dinámico. Somos aproximadamente 15, 20 personas que estamos en el área de talentos que están al aire y se terminan distribuyendo las asignaciones también según los shows que están al aire hoy en el programa, que bueno, que hay shows informativos, hay otros que son más de debate y discusión del fútbol mexicano, que termina siendo la bandera del canal, por así decirlo. Es el producto premium que hoy tiene TUDN, tanto para México como para los Estados Unidos. Y en medio de esa prioridad editorial que tiene el canal con el contenido mexicano, pues también he aprendido a readaptarme y a reinventarme, porque como venezolano solía consumir otro tipo de señales en mi país, era muy poco lo que nos llegaba de fútbol mexicano, pero acá te terminas pasando el switch rápidamente y entendiendo que realmente el deporte más visto en este país es el fútbol mexicano. Los niveles de audiencia, y esto a mí me sorprendió mucho, los niveles de audiencia que te puede marcar un América Chivas superan incluso semifinales y finales de mundiales. Y eso es realmente impresionante. Y tener la oportunidad de trabajar en la señal que trabaja el fútbol mexicano es una fortuna. Yo mira, voy a volver a aprovechar, como antes he aprovechado para preguntarte sobre el fútbol venezolano, también un poquito sobre el fútbol mexicano. Yo tengo la idea, pues lo que he leído y demás, que el fútbol mexicano factura terriblemente, vamos, que no tiene problemas de dinero, es capaz de fichar grandes jugadores, que además se les paga bien, pero no acaban de atraer, no sé si al gran público, fuera de como que no lo saben vender, no sé, me da esa sensación. Fuera, en Europa es una liga pues prácticamente, no te voy a decir residual, pero por ejemplo mucha gente se sorprendió de que Gignac, el delantero francés, dejase Francia y se fuese a jugar a México. ¿Qué pasa en el fútbol mexicano para que no den un puñetazo en la mesa y se asienten como pues probablemente la liga más importante de toda América, Sudamérica y Norteamérica? Sí, aquí la opinión pública siempre traza el paralelo entre lo que está ocurriendo en la Major League Soccer y la Liga Mexicana. El nivel de juego evidentemente es bastante flojo en la Major League Soccer, ¿no? Pero sí, a nivel de comercialización creo que es el ejemplo que debería seguir la Federación Mexicana para empaquetar y vender y distribuir mejor su fútbol ante el mundo. Porque realmente, pues para venderlo tienes que tener pasión local. Y en México la pasión por los equipos se desborda, eso lo tienen. Sí. Los equipos son y cuentan con grandes historias, son instituciones, algunas centenarias. Es decir, la estructura desde la pasión y desde la afición está. Pero termina faltando ese pasito desde el marketing. Y yo creo que también pasa porque a nivel de juego se comparan con su vecino de la CONCACAF y se terminan relajando. Van a competir a nivel de selecciones en CONCACAF, ven que pueden seguir sacando grandes diferencias, ven que el resto pues va a tardar muchísimo más en recortarlas y también entran en una zona de relajación. México siempre ha estado muy tranquilo a nivel regional, en selecciones, en liga. Por eso creo que este crecimiento mediático que ha tenido la Major League Soccer, de alguna manera pudiera empezar a cambiar ese aspecto del fútbol mexicano, que bueno, que creo que tiene todo el potencial para convertirse en el fútbol más importante de este continente y que aún no lo logra. Pues muy interesante la reflexión que nos acaba de hacer. Ya para ir terminando, me quedan un par de preguntas. A tu juicio, ¿qué debe tener un buen narrador? Por si alguno de alguien que nos está escuchando dice, pues a mí me encantaría trabajar en tele, en radio, narrando. ¿Qué debe tener un buen narrador? Te digo la verdad, lo más importante, lo primero lo puede tener cualquier persona y es una buena vista. Sin una buena vista te va a costar un poco. Mucha gente imagina que el narrador que está escuchando en casa está viendo un monitor gigantesco con una señal ultra HD. A ver,
la verdad es muy buena la señal, es nítida la imagen, pero los monitores en la gran mayoría de los casos terminan siendo más pequeños incluso que el que usted tiene en casa. Y por eso yo insisto mucho en el tema de la vista. Sí es muy importante tener buen ojo, pero al margen de eso tiene que tener capacidad de improvisación, porque el relato es una improvisación constante, ¿no? Claro. Esta frase divina de que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Bueno, en esa dinámica de lo impensado tenemos que convivir nosotros y siempre tratar de acompañarlo con palabras exactas. Y hay que ser rápido de mente, hay que ser creativo, hay que tratar de encontrar ritmos. Un buen narrador tiene que tener ritmos. Un partido no puede ir siempre bajo la misma tonalidad, ¿no? Un partido tiene picos altos, picos bajos. Saber cómo rellenar una transmisión es muy importante porque no siempre vas a tener un partido de ida y vuelta. Y claro, creo que esos son factores claves que tiene que tener todo narrador. Pues muy interesante. Y ya la última, para terminar, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu profesión? Bueno, lo mejor es que puedo vivir de una pasión, ¿no? Hoy mi sueño, o el sueño que siempre había tenido, es mi trabajo. Yo lo vivo día a día. Y creo que toda persona que quiera ser narrador es porque realmente lo siente como una pasión. Nadie quiere ser narrador porque dice, wow, en ese trabajo están pagando bien, me voy a preparar para ser narrador. No, todo nace con una pasión previa, con las ganas de ser narrador, al margen de lo que puedas o no ganar, que no siempre es un gran monto, digámoslo así, en todos los países del mundo. Y lo peor es que, bueno, que la gente de alguna manera, e incluso familiares y amigos cercanos, creen que uno siempre quiere hablar de fútbol o creen que uno siempre está atento a lo que ocurre, y la verdad es que no. Yo soy de los que llega a casa y no quiero ver fútbol. Yo paso todo el día en el trabajo de alguna manera vinculado, viendo resúmenes, narrando partidos, y llego a casa y quiero ver y consumir otro contenido. O voy a una reunión con amigos y quiero hablar de otra cosa. A mí me apasiona mucho la política, la cultura, la geografía, las noticias, cualquier otra cosa. Y en muchas ocasiones me pasa que la gente asume que estoy entendido de un tema. Y no siempre es así, no siempre estoy tan al día con todo lo que ocurre, porque por ahí tuve 2 días libres a la semana, claro, y me desconecté por completo y no sé qué Valerdi iba a ir a jugar en el Olympique de Marsella, como vi recién en tu timeline. Entonces, son esas cositas que la gente asume y que, bueno, tampoco es un mal de morir, pero tienes que aprender a convivir con eso también. Pues la verdad, Daniel, ha sido un auténtico placer tenerte en Quiero Ser Como Letizia. Solo puedo darte las gracias por esta charla. A mí me ha encantado, espero que a nuestros oyentes también. Y bueno, hasta la próxima. Gaisca, que haya una próxima y que nos podamos conocer más allá del mundo virtual. Para mí fue un gusto compartir contigo y sin duda es un gran honor que me hayas tomado en cuenta para hablar este rato. Amethyst colored hair and eyes that glow like fireflies. Each day spent with you is just like milk and honey. Cotton candy bushes, trees that grow on money. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Cerramos capítulo con el Weapons de Dark Rocks y habiendo disfrutado muchísimo de la charla con Daniel Nora, narrador que nos ha contado cosas muy interesantes sobre su trabajo y además nos ha puesto un poco al día del fútbol mexicano y venezolano. Ojalá hayáis disfrutado con las cosas que nos ha contado. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_Teche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizia. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Para escucharlo todo, nos encontráis en www.elpartidopodcast.com, en quierosercomoletizia.blogspot.com y no dudéis en suscribiros a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcast o Anchor. Si queréis apoyarnos, lo podéis hacer a través de Patreon o del programa de fidelización de iVoox. Nosotros queremos seguir creciendo, pero si queremos que el Partido Podcast siga vivo, necesitamos de vuestra ayuda. Tenemos muchas cosas en mente y solo serán posibles con vuestro apoyo. Hoy terminamos con una frase que acuñó Gary Lineker y que seguro que muchos conocéis.
El delantero inglés, ahora presentador, dijo en su día: el fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. What's that I come